Minutos, escucho este proyecto Puente a través de Stereo 100. Estoy hablando con el secretario de Salud, Gilberto Unson, sobre los casos de varicela, los 23 casos de varicela confirmados ya de niños en Unacari, que se encuentra en condiciones precarias. Luego de comprobar ayer en un recorrido, no hay áreas incluso con aire acondicionado, que pudo haber sido también pues reservorios, el área de alguna enfermedad, en este caso varicela, no son graves. Desde el 26 de agosto empezaron los síntomas, los signos clínicos. Sin embargo, se reportaron hasta el 14 de septiembre, cuando toman protesta. Y dice el secretario que pues se pudo haber evitado la propagación de la varicela si se hubiera aislado a niños, pero está bajo control la situación, es lo importante. Secretario, ¿y la precariedad hasta dónde llega? Me preocupa entonces el estado de Unacari, que la precariedad, me dices, no hay algunas áreas sin aire acondicionado. ¿Qué otra cosa? Digo, son niños abandonados que van ahí para tener un buen trato y ocurre que no estaban del todo cómodos. Secretario, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy a sus órdenes. Disculpa. Sí, bueno, detectamos, nuestro objetivo era la revisión de las condiciones de salud de los niños, pero evidentemente es imposible no poder evaluar que hay condiciones donde habitan que no tienen precisamente las mejores formas y no tiene aire acondicionado, los plafones en su mayoría o en unas áreas están muy dañados, que son focos de infección, hay vidrios rotos, la ropa también escasa, tengo entendido, por lo que nos comentaron ahí, y la licenciada Karina Zárate, que es la directora del DIF, está haciendo una evaluación precisamente sobre las instalaciones físicas también, que desde luego son muy importantes para la calidad de vida de los niños que ahí habitan. ¿Desde cuándo creen que está esto? ¿Es un estado de abandono o la precariedad por falta de recursos o abandono? ¿Cuál sería la valoración? No tengo yo con precisión cuál sería la causa, pero evidentemente mucho de esto se corrige con una aplicación de recursos y un mantenimiento de las instalaciones que también implican recursos. Falta de mantenimiento por recursos. Gilberto, te toca un tema crucial. Digo, no había tenido la oportunidad de entrevistarte. Te toca un tema crucial de salud. ¿Cómo estás encontrando la situación de salud? Que va a haber un corte de caja la siguiente semana, pero es un área dañada, es un área cuestionada. Tradicionalmente en los cierres de sexenio, salud y educación eran la cara amable, de que nunca veíamos escándalos, pero aquí pues se fue al límite, la calamidad llegó a dañar a la salud. ¿Cuál es el estado real de la situación en que te has encontrado? Desde hace ya algunos meses, Luis Alberto, hemos estado haciendo los estudios necesarios para tener un diagnóstico situacional de cómo se encuentra la Secretaría de Salud, y ahora que ya estamos en control de las oficinas y de las instalaciones, y que poco a poco iremos tomando también otras unidades administrativas, estamos confirmando algunas de las cosas que ya teníamos en el diagnóstico, pero estamos encontrando otras que evidentemente nos están dejando sorprendidos, como los hospitales en algunos de ellos con escasez de materiales, que lo sabíamos, no sabíamos la profundidad, las condiciones también de algunos hospitales lamentablemente no son las mejores, pues no tenemos tampoco los recursos suficientes para cubrirlos. Un gran problema que se avecina, que es el dengue, y yo aprovecho la oportunidad que me brinda usted para comunicarle a la sociedad la importancia de no bajar la guardia en términos de la limpieza de sus patios, porque tampoco tenemos suficiente fumigante para poder darle respuesta al problema. Se nos agota para este fin de semana, ya estamos en el trámite de que nos llegue más. Evidentemente también se dificulta porque los recursos que se tienen no están del todo disponibles o no son suficientes, pero estamos haciendo ya las medidas necesarias para poder conseguir estos recursos a través de las gestiones de la señora gobernadora, porque esto es un foco rojo importante que puede provocar un crecimiento mayor de número de casos de dengue en las próximas semanas y meses. Y lo grave de este asunto es que en comparación con otros años, y esto debido a las mutaciones del propio virus, las formas hemorrágicas, que son las formas graves del dengue,
van en aumento y estos son los casos que tienen mayor potencial de complicaciones y en su caso potencial de morir, que es lo que nosotros estaremos también haciendo todo el esfuerzo y lo vamos a hacer para evitarlo. Oye, Gilberto, pero a ver, qué preocupante decir, bueno, que se admite que, bueno, es un foco rojo importante que puede provocar detonar más dengue, no hay suficiente abate fumigante, este fin de semana se agota, es una situación que debe de, ¿cómo lo van a mitigar? Porque, bueno, eso ya se sabe, el desastre, la falta de medicamentos, que ahorita lo abundamos, pero ya ahorita el problema entonces del dengue, ¿cómo lo va a mitigar el nuevo gobierno, evitar de que se le salga de las manos? Si algo fue el noviciado del padrecismo fue que el primer año el dengue también hizo mella y se salió de control e incluso se contestó con ironía diciendo que el mosquito traía chamarra y por eso había mucho dengue y se le salió de control, las cifras no se manejaron bien. Bueno, fue una el sello de la casa, obvio, ¿no? Pero ¿cómo le van a hacer ustedes? Ya son gobierno, ya no hay pretexto, lo que se fueron no sirvieron, pero ¿ustedes qué van a hacer? Estamos ya en un proceso de adquisición de más fumigante, estamos en este tema ya, estamos esperando que en estos próximos días podamos cumplir ya con el abasto de fumigante y también con la contratación de más personal para llevar a cabo mayores acciones de fumigación y sobre todo, insisto, en mantener la convocatoria a la gente para que nos apoye desde sus casas, desde sus pequeños espacios en donde habitan, porque de ahí es donde nace el mosco y donde se propaga el vector que lleva la enfermedad. Además, estamos reforzando los hospitales, buscando la donación de sangre de una manera muy activa, puesto que las formas graves, Luis Alberto, se presentan precisamente con un descenso importante de las plaquetas que puede llevar a los pacientes a tener sangrados y con ello incrementar su riesgo de gravedad y por lo tanto de muerte. Estamos abasteciendo de medicamentos, ya tenemos una buena cantidad de medicamentos específicos que no son más allá de paracetamol y sintomáticos antivirales para poder también ayudar a los pacientes que llegan a nuestros centros de salud a consulta y la próxima semana estaremos ya enviando, ya tenemos en camino una buena cantidad de medicamentos que van a satisfacer esta necesidad y la próxima semana estaremos en cuanto nos lleguen empezando la distribución por todo el estado. A partir entonces de ya están ustedes tomando precauciones. ¿Hay algún área del estado de Hermosillo en especial donde van a poner énfasis? Sí, desde luego tenemos detectado ya cuáles son los municipios que tienen mayor situación de riesgo y estos municipios son diferentes. Bueno, ha variado en relación a los años anteriores. En esta ocasión hay 4 municipios que se llevan prácticamente el 85-90% de los casos, que son Guaymas, Guatabampo, Hermosillo y Cajeme. Evidentemente estos municipios albergan alrededor de 1.300.000 habitantes. Sin embargo, también tenemos algunos brotes activos ya detectados y están siendo atacados en Álamos, en Benito Juárez y además de en Navojoa, adicional a los otros 4 municipios que habíamos comentado. ¿Me puedes repetir los municipios, me dices? Claro, los más relevantes en términos de volumen y de número de casos son Guaymas, Guatabampo, Hermosillo y Cajeme, y adicionalmente Álamos, Benito Juárez y Navojoa. ¿Cuál es la estadística del año pasado del dengue o los casos acumulados hasta ahorita entre hemorrágicos y clásicos? Este año llevamos a casi 1,000 casos, son 998 casos, de los cuales solamente 773 han podido ser corroborados por pruebas de laboratorio, y el resto, lamentablemente, no se han diagnosticado con pruebas serológicas porque también tenemos un desabasto del reactivo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. También desabasto de reactivos. ¿Y cuántos hemorrágicos y cuántos ha causado la pérdida humana? Bueno, debo decirte que en los últimos 10 años la pérdida o las muertes registradas entre el 2004 y el 2013 fueron 21 muertes y en el último año, que fue en el año 2014, tuvimos 5 defunciones, es decir, aumentamos, si sacamos un promedio entre el 2004 y 2013 con 21 muertes, son 2 muertes por año, en el 2014 tuvimos 5 y eso es algo que nos preocupa claramente porque la gravedad de la enfermedad está aumentando, pero también la capacidad de respuesta parece que no ha sido la necesaria. Estoy hablando con el secretario de Salud, Gilberto Unzo, me dice del dengue que viene el foco rojo que se avecina, no hay suficiente fumigante. ¿Por qué no hay suficiente fumigante? ¿Por lo mismo del estado actual de la situación o negligencia o falta de dinero? ¿O dinero robado?
Claramente el presupuesto que se ha destinado a todas las acciones destinadas a los programas contra el dengue no han tenido un incremento notorio, y mucho menos en función de la gravedad y del incremento también del número de casos. Pero tampoco seguramente, y esto lo habremos de investigar, yo no quisiera hacer declaraciones sin fundamento, estaremos analizando cómo fueron utilizados esos recursos específicamente de estos programas. ¿Qué es lo peor que se ha encontrado de salud entonces, o lo que viene? ¿Desabasto de medicinas? ¿Qué más? ¿El desfío o hay un desfalco financiero que de hecho de las áreas más cuestionadas, hay algún desfalco financiero ya cuantificado? La parte administrativa y la parte jurídica de la Secretaría que están tomando la revisión, están haciendo ese análisis y seguramente en algunos días podremos tener un diagnóstico para poder dar respuesta a esa pregunta. No quisiera yo aventurar declaraciones, pero quizá lo más grave es este tema, el descuido en términos de no haber dejado en almacenes suficiencia de fumigantes para el ataque del mosco y la abatización, y por ejemplo haber cerrado bancos de sangre en Guaymas, en Magdalena y en Cananea, que son fundamentales para poder tener cobertura de la sangre y poder así solventar casos graves de la enfermedad. A partir de los próximos días estaremos haciendo ya el anuncio de la reapertura de estos bancos a fin de que las personas que amablemente van a donarnos sangre lo hagan en sus propias comunidades y no tengan que viajar a ciudades cercanas. ¿En qué partes se cerraron los bancos? Guaymas, Magdalena y Cananea. Guaymas, Magdalena y Cananea. ¿Y bajo qué argumento? ¿También no había reactivo o no había material, no había tampoco? Pues la argumentación que nos dijeron en su momento cuando tuvimos las entrevistas era que por asuntos de certificación de bancos, en mi opinión, pues yo creo que lo conducente hubiese sido certificarlos, no cerrarlos. Muy bien, pues ahí está la situación. El llamado a la gente, secretario de Salud, es saber que pues saquen los cacharros, no lo de siempre, porque también una cosa es el gobierno y otra cosa es lo que la gente debe de sacar de sus patios y de limpiar, no esperar a que llegue la Secretaría de Salud a limpiar. Sí, Luis Alberto, y agradezco nuevamente la oportunidad de poder tomar el tema. Es un llamado a la población a que nos ayude en sus propias casas, en sus patios, y no solamente los cacharros, porque uno piensa que son las llantas grandes, los botes grandes. No, volteamos al piso y vamos a encontrar fichas, corcholatas, tapones de refrescos. Allí esos pequeños depósitos son igualmente importantes y hasta más graves que los depósitos grandes. Por eso es importante que no solamente enfoquemos la limpieza a los objetos grandes que están o pudieran estar en la calle o en nuestras casas, sino también a esos pequeños objetos. Créanme que ahí anidan y crecen una enorme cantidad de moscos. Sí, y sí, sin duda. Por último, ¿me puedes confirmar o se puede cuantificar la falta de fumigantes? ¿Cuántos fumigantes hay y cuántos faltarían? Bueno, necesitamos una buena cantidad de fumigantes de abate y de otro adicional que son alrededor de ambos, pero yo te lo evalúo en dinero. Necesitamos alrededor de unos 10 millones de pesos para poder cubrir la necesidad, y ya tenemos disponibilidad del 50% para poderlo, para no detener el proceso de fumigación. ¿Cuándo tienen el resto? ¿De la federación lo van a sacar o de aquí? Pues sí, no pues estamos haciendo los trámites, también estamos revisando los fondos que nos han quedado en la Secretaría y tener también un análisis de esto. La gobernadora nos ha apoyado abierta y decididamente en atacar este tema, y a través de gestiones de ella estaremos consiguiendo más fondos para esto. Muy bien, por último, me hablaste de casos de dengue el año pasado. ¿Hay de este confirmado? No, de este año lo comentaba, son 998 casos, de los cuales 773 son confirmados por pruebas serológicas. Muy bien, y los hemorrágicos no los tenías, me dices, ¿no? Alrededor del 10-12%. El 12% hemorrágicos. ¿Y sí, pérdida? El año pasado 5 muertes. ¿Hasta ahorita cuantificada? ¿No? ¿Ninguno? Sí, hasta ahorita todavía no tenemos registros de los que hayan sido confirmados. Muy bien, gracias, secretario, le agradezco mucho. Muy amable, gracias. El secretario de Salud, Gilberto Unson. Bueno, situación muy delicada lo que viene con el dengue, pero delicadísimo. Vaya austería en este fin de semana.